ya estamos en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento, ¿cierto? La Biblia tiene, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66, ¿no era? Tiene 66 libros, ¿cierto? Y se divide en dos secciones. Una sección es el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y la otra sección es el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, ¿cierto? Cuando el Señor estuvo en la tierra, ellos tenían el puro Antiguo Testamento, no tenían el Nuevo Testamento. Eso se empezó a escribir después, ¿cierto? Como en el año 70 después de Cristo, recién empezaron a tener las primeras cartas del Nuevo Testamento. Hoy día nosotros tenemos la palabra de Dios, la tenemos completa, tenemos los 66 libros de la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que tenemos la palabra que es correcta? Porque, por ejemplo, los católicos, por ejemplo, dicen que tienen ellos la palabra del Señor completa, ¿cierto? Y hay libros que son apócrifos y que no tienen inspiración del Señor. Pero nosotros lo sabemos porque la Biblia enseña que la palabra de Dios le fue confiada al pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel tiene la misma cantidad de libros que tenemos nosotros del Antiguo Testamento. Y en eso nosotros conocemos que la palabra que tenemos hoy día es la palabra de Dios, es la palabra correcta o la palabra completa. Los judíos no tienen el Nuevo Testamento porque ellos no creen en Jesús, ¿cierto? Entonces, nosotros ¿cómo nos basamos? Nos basamos en el Antiguo Pacto. Los mismos libros que están en el Antiguo Testamento son los que tienen también el pueblo de Dios. Bueno, vamos a compartir en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Mira lo que dice la palabra del Señor. Gálatas 1:11 dice así. Lleva por título el ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, miren, que el evangelio anunciado por mí, o sea, Pablo está hablando aquí, en Gálatas, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, miren, no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Mire, Pablo está hablando aquí, está hablando sobre el ministerio de él. ¿Quién era Pablo? Si vemos, miren, en Filipenses, solamente voy a citar esto segundos. Si vemos en Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, miren, Filipenses capítulo 3, versículo 4. Filipenses 3, versículo 4, miren. Esto dice Pablo de quién era él. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Miren, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? La he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Miren, Pablo era una persona que fue apartado ¿cuándo? Fue apartado, dice, que le agradó a Dios ser apartado desde el vientre de su madre. Y aquí podemos ver dos cosas. ¿Cuántos creen en el destino? ¿Alguien cree en el destino? ¿O alguien sabe lo que es el destino? El destino se le... no sabemos, es como algo trazado ya. Es algo que ya está, Sí, porque que está dado. Que ya está dado, o sea, todos dicen eso como que ya está destinado a tal cosa. Claro. Un billete escrito, algo para tu vida. Sí, Que está escrito sí. también. ¿Sí?
Bueno, el destino, hay dos tipos de destino, ¿cierto? Sí. Y lo sabemos, que es el destino soberano y el destino por elección. Cuando Dios nos escoge a nosotros, ¿cuándo nos escoge? ¿Nos escoge en la eternidad o nos escoge desde el vientre de nuestra madre? Desde el vientre. Desde el vientre, dice acá el Oscar. Yo ¿Quién creo dice? de la eternidad. Pero igual hay textos bíblicos que avalan de que desde el vientre de nuestra madre fuimos escogidos. Pero yo creo que debe haber otro trasfondo. Bueno, Pablo le da un énfasis, miren, ahí mismo en Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Sí, claro. O sea, nosotros dice, Efesios capítulo 1, dice la palabra que Dios nos escogió a nosotros en la eternidad. Él tuvo una elección, o sea, en la eternidad pasada, cuando no existía el tiempo, no existía la tierra, miren, no existía el crono, que es el tiempo en el cual el hombre vive, ¿cierto? No existían los animales, no existían las galaxias, no existían los ángeles, estaba Dios en la eternidad con su Trinidad, y Él tomó una decisión ahí en la eternidad, donde no hay momentos, donde no hay tiempo. Él siempre nos amó, dice la Biblia, y Él tomó una decisión ahí. Y esa decisión fue escogerte a ti y escogerme a mí, pero en la eternidad pasada. Pero ahora Dios también hace una nueva elección. Y esa elección es apartarnos a nosotros. ¿Cuándo nos aparta Dios? Él ahora designa un tiempo dentro de la creación, porque ahora viene la creación, ¿cierto? Viene el Señor, crea la tierra, crea todas las cosas, crea al hombre. Pero nosotros venimos a existir ahora en un tiempo determinado por el Señor. Por ejemplo, yo nací el año 1988, hoy día estoy de cumpleaños. Happy El 3 de julio. Happy El birthday. 3 de julio de 1988. Pero miren, Dios birthday. podría haberme hecho nacer antes del diluvio. O pudo haberme hecho nacer en los tiempos de Noé, ¿cierto? Con los antidiluvianos. Y podría haber sido a lo mejor un constructor del arca, haberle ayudado a Noé, ¿cierto? A construir el arca. O podría haber sido a lo mejor una persona que vivió al lado de Abraham en esos tiempos, o en el antiguo pacto, o en el tiempo de los profetas, o en el tiempo de los fariseos, o en el tiempo que vino Jesús, o en el tiempo de la predicación, ¿cierto? Después que Jesús fue resucitado también. Y cada uno de nosotros podría haber existido ahí. Pero Dios nos apartó desde el vientre de nuestra madre. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque a Dios le agradó que en ese tiempo Dios levantara a una persona con una misión. Precisamente. ¿Y cuál era la misión de Pablo? Colosenses 1:25 y 26 y 27 dice que había un misterio que tenía que ser revelado a la humanidad, que se tomó en el consejo de Dios en la eternidad. O sea, Dios tomó una decisión en la eternidad y esto no se le había sido revelado a nadie, hermano, a nadie. Ni a Adán, ni a Noé, ni a Moisés, ni a los profetas. A ninguna persona del Antiguo Testamento se le había sido revelado este misterio. ¿Y cuál era este misterio? Era que Cristo iba a venir a habitar en nosotros. Amén. Era un misterio que estaba escondidito y el Señor lo tenía ahí, pero ningún hombre podía revelarlo. Por eso, cuando uno lee el Antiguo Testamento está lleno de sombras. Por ejemplo, cuando habla de la tierra y dice que el pueblo estuvo esclavo por 400 años en Egipto, ¿se acuerdan de esa historia? Y Dios dice que toma a Moisés y Moisés le va a decir al faraón, Faraón, dice Jehová que dejes ir al pueblo. ¿Y que, por qué? Porque el pueblo va a ir a la tierra prometida. ¿Y qué era la tierra prometida? Era una tipología del Señor Jesucristo. Amén. El agua es una tipología del Señor Jesucristo. La roca es una tipología del Señor Jesucristo. El pan es una tipología de Cristo. Pero todo eso se habla en el Antiguo Pacto. No había una revelación completa. Por eso el Antiguo Testamento solamente eran sombras de lo que había de venir, que era el Señor Jesucristo. Entonces ahora Dios toma a esta persona, pero ¿quién era esta persona? Miren, no era nada más y nada menos que Saulo de Tarso. Él no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. ¿Y sabe lo que hacía Saulo? Saulo perseguía a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque él era una persona celosa de la ley. Dios le había dado la ley a Moisés, ¿cierto? De los 10 mandamientos y todo un sinnúmero, ¿cierto? De metodismo para que el hombre se condujera por esa ley. Y Pablo amaba esa ley y se conducía por eso. Pero cuando vino Cristo y muere Cristo y resucita, ahora viene un nuevo pacto. Ese antiguo pacto queda obsoleto. Ya se elimina ese antiguo pacto y ahora viene Cristo a vivir dentro de las personas. Entonces las personas ahora empezaron a proclamar su fe y a creer en Jesús.
Pero Pablo no estaba de acuerdo con eso porque, de acuerdo a lo que él sabía de la Escritura, no era correcto lo que ellos estaban haciendo, porque ellos proclamaban a Jesús como Dios. Entonces, ¿qué hacía él? Miren, él perseguía a la iglesia y se metía en la sinagoga. Por ejemplo, nosotros estamos aquí y de repente llegaba él con una legión de personas, ¿cierto? Y llegaban con los soldados y arrastraban a las mujeres del pelo y los sacaban y todo. ¿Por qué? Porque estaban profesando a Jesús como el Señor. Era un perseguidor. Era un perseguidor de la iglesia. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, este califica. No te creo. Y en ese tiempo lo escoge a él ¿para qué? Lo escoge a él para que él pueda ahora anunciar, miren, lo que él no creía o lo que él perseguía. ¿Y cuántos de nosotros antes de conocer al Señor nos burlábamos? Yo me acuerdo que yo me burlaba de una compañera que tenía, que era evangélica y siempre iba a la iglesia y andaba con su faldita y a veces andaban en la calle predicando y nosotros la molestábamos en el colegio. ¿Por qué? Porque no entendíamos, no sabíamos este misterio. ¿Y cuál era este misterio? Era que Dios había designado, por causa de la caída del hombre, que Él iba a venir a redimir al hombre. Pero no solo eso, lo iba a venir a perdonar, a rescatar de sus pecados, de su maldad, de su caída, de su muerte. Pero ahora el Señor quería vivir dentro del hombre. Ese era el misterio que no había sido revelado y que ahora Pablo, el perseguidor de la iglesia, Dios lo designa como el encargado para hablarle a quién, a los gentiles, ni siquiera a los judíos que era el pueblo de Dios, no a los gentiles. ¿Y quién eran los gentiles? Los gentiles eran personas, ¿cierto?, que eran los paganos, que no eran los judíos. Por ejemplo, están los filisteos, están los, ¿cierto? Todos los que eran fuera del pueblo de Israel eran gentiles, eran adoradores de otros dioses. Y eso éramos nosotros. Entonces, Pablo se burlaba y Pablo perseguía a la iglesia sin darse cuenta de que ahora el pacto había cambiado. En el antiguo pacto, Dios dio una ley escrita y le dice a Moisés que todos tenían que seguir esa ley. No robarás, honrarás a tu padre, a tu madre, no matarás, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los mandamientos? Y todo eso ellos tenían que seguirlo, sí. Pero era una escritura en tablas de piedra. Entonces ahora dice el Señor en Isaías y en Ezequiel, dice, ¿saben qué? Ustedes violaron mi pacto. ¿Por qué? Porque los tipos no cumplieron lo que Dios le había demandado y se empezaron a adorar a otros dioses. Entonces Dios dice, ¿saben qué? Ustedes violaron mi pacto, ahora voy a traer otro pacto. Y lo empieza a anunciar el Señor. Desde el Antiguo Testamento empieza a anunciarlo por el profeta Jeremías, por Ezequiel. Y dice, en los postreros días, dice Dios, lo siguiente. Haré un nuevo pacto con ustedes. ¿Qué les parece? ¿Y cuál va a ser ese nuevo pacto? Que ahora, la misma ley que yo les di escrita, ahora yo la voy a poner en sus mentes y en sus corazones. ¿Está? Y nadie le va a decir a su hermano, oye, conoce al Señor. Tú igual, oye, ¿por qué no conoce al Señor? No, dice Dios. ¿Por qué? Porque todos me conocerán. ¿De qué estaba hablando el Señor ahí? Estaba hablando de que iba a venir a vivir dentro de la persona y la persona ahora, por la experiencia, y la persona ahora solita iba a poder conocer a Dios, a experimentarlo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido experiencias con Dios? Yo creo que todos, por muy mínima que sea. En momentos de complejidad, en momentos de enfermedad, que nos falta plata, que a veces sentimos que no tenemos paz, que tenemos problemas con una persona y sentimos consuelo y sentimos que algo sobrenatural, ¿cierto?, está lidiando con ese problema que está dentro de nosotros. Es porque ahora Dios, a los que hemos recibido a Cristo, está dentro de nosotros trabajando. Está viviendo dentro de nosotros. Entonces Pablo ahora es el encargado de poder anunciar esta palabra a quienes, a los gentiles. Ahora, nosotros venimos a existir en el tiempo que Dios designó. Miren, yo le pregunto, por ejemplo, a la Diana. Diana, ¿tú escogiste a tus padres? No, escogiste a tus padres.